Para mí es un gusto que Marcos Capistrán haya aceptado venir. Y muchas gracias. Que hayamos al final hecho un pequeño ajuste al programa para que Marcos nos hable de algo que varias personas acá estamos interesados. Entonces, mil gracias, Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias a Úrsula por la invitación y la presentación tan amable. Además, yo quisiera presentar este trabajo, dada los intereses de los participantes. Me atrevo a ofrecerles esta presentación. Es sobre análisis de confiabilidad de un modelo sustituto en propagación de ondas en modelos que están graduados funcionalmente. Es decir, las propiedades mecánicas varían espacialmente, en este caso solo de manera vertical. Este trabajo es en colaboración con varias personas. En primer lugar, Binh Pham y Tuan Tran de la Universidad de Hanoi para hacer el modelo sustituto. Y después con Sophie Donet, Andrés, Kristen y Miguel Ángel Moreles para desarrollar estos métodos de estimar qué tan cerca está la distribución de probabilidad condicional que se construye para resolver el problema inverso, ¿sí? La numérica de la teórica. ¿Sí? Esa es la manera en que nosotros resolvemos los problemas inversos. Construimos un modelo de la distribución de probabilidad de lo que queremos saber, dado lo que podemos medir. Y hay una que es teórica por el hecho de que las cosas están bien definidas, porque es un sistema físico que está gobernado por leyes y tal. Entonces, eso hace que aparezcan y estén bien definidas esas densidades o medidas quizás de probabilidad, si estamos en dimensión infinita. Pero nosotros hacemos simulaciones numéricas para explorarlas. Entonces queremos saber qué tan bien está, qué tan cerca está esa distribución numérica de la teórica. Y para nuestra estrategia es estimar esa distancia en términos del orden del método numérico que estamos usando. Esa es la estrategia, porque para el análisis de los métodos numéricos, para simular ecuaciones diferenciales, hay ya una vasta teoría. Entonces nosotros queremos echar mano de ella para hacer estos resultados sobre la inferencia. ¿Sí? Entonces voy a presentar un problema modelo que quizás conocen mucho mejor que yo, ¿verdad? Es utilizar un modelo que está hecho de capas para aproximar un material funcionalmente graduado como este. Hay un semiespacio caracterizado por un módulo rigidez y una densidad que voy a pensar que son constantes en la parte de aquí arriba. Bueno, también un subespacio abajo, y esto es como un sándwich donde está ese medio que está caracterizado entre z igual a 0 y z igual a L, ¿no? Entonces pensamos que es así. Por ahora no me van a interesar condiciones de frontera, las voy a tomar en cuenta cuando tenga que simular de ese modelo, pero en principio pienso que es no acotado. Entonces hay ondas incidentes que tienen un ángulo así. Hay ondas transmitidas en el segundo semiplano con un ángulo así, ¿verdad? Presumiblemente la ley de Snell. Y una onda reflejada también que está propiamente caracterizada. Entonces, dadas todas las propiedades elásticas de este semiespacio mu y mu u y mu l, y lo que estas dos cantidades que dependen de la variable espacial que caracterizan al medio, yo quiero obtener esta onda reflejada, ¿verdad? Quiero hablar de esa onda reflejada. Entonces, estos digamos que son parámetros y esta es la cantidad de interés, la onda reflejada.
Entonces, una manera estándar de aproximar a este modelo, una estrategia estándar es considerar una pila de barras que son homogéneas. Entonces, al ser homogéneas esas barras y tener conocida como la interacción en los contactos, presumiblemente son perfectas para este ejemplo que es solo académico, ¿verdad? Yo voy a pensar que puedo calcular todo. Puedo calcular en una barra homogénea cómo es la onda reflejada y la transmitida. Entonces, tengo unas ecuaciones gobernantes. Para los semiespacios es esta, porque todo es constante. Y para el material que está en medio es esta ecuación gobernante, ¿sí? Y la continuidad del desplazamiento y la presión normal a través de las interfaces, en este caso se puede escribir de una manera muy sencilla con estas condiciones. Entonces, vamos a pensar también que tenemos un ansatz así para las ondas incidentes. Entonces, están caracterizadas por un número de onda y el ángulo de incidencia, la frecuencia circular aquí. Y hay unas ondas reflejadas que bueno, tienen estos coeficientes R y T enfrente, y que las cantidades de interés van a ser esta AR y AT, son las amplitudes, que son lo que se puede medir, ¿no? Entonces, a eso me voy a referir como cantidades de interés. Y bien, bueno, este problema esquemáticamente, ¿verdad? Nos define un mapeo hacia adelante o un problema directo, y nosotros, desde el punto de vista de matemáticas, nos vamos a interesar, ¿verdad?, en ese mapeo directo o problema directo. Vamos a decir, es inyectivo y va de un conjunto de parámetros de entrada a la amplitud de las ondas reflejadas, que es la cantidad de interés. Entonces, esquemáticamente lo ponemos así, como un operador M que actúa sobre los parámetros de entrada θ y nos da lo que podemos medir. Hay muchas definiciones más de un mapeo directo dado un problema como ese de propagación de ondas, pero nos interesa esta ecuación cuando queremos inferir los parámetros de entrada en este coeficiente mu, dadas las amplitudes de las ondas reflejadas en frecuencias selectas, ¿sí? A la gente siempre le va a interesar saber qué pasa en altas frecuencias, pues, por muchas razones, ¿verdad? Quiere recobrar más información, presumiblemente, ¿no? Entonces, tus frecuencias selectas son altas frecuencias. Depende un poco de contexto. Sí, yo creo que es dependiente de cada uno. Sí. En este caso, más o menos, ahorita vamos a ver, es como entre 1500 y 4000 Hz, para el ejemplo que voy a mostrar. Pero habría que ver si se puede ir más allá, ¿no? Entonces, uno puede proponer métodos numéricos para simular de este problema de muchas maneras. Aquí a nosotros nos va a interesar considerar el caso, también porque es un ejemplo académico, ¿verdad?, donde la dirección de incidencia es perpendicular al medio, al material funcionalmente graduado. Entonces, si el ángulo de incidencia es 0, y denoto así la frecuencia, entonces obtenemos un problema de valores a la frontera para un operador así, ¿verdad? Una ecuación diferencial ordinaria, segundo grado, con unas condiciones de frontera tipo Robin. Y bueno, uno puede proponer un montón de maneras de resolver esto, ¿no? Puede ser su método favorito. Aquí, para explorar el modelo sustituto,
nuestra estrategia ha sido simular de este modelo con un método Galerkin continuo, porque converge espectralmente y podemos obtener 14 o 16 dígitos correctos con relativamente poco esfuerzo. Entonces, para comparar a nuestro modelo sustituto, por eso es que escogimos eso, ¿no? Habrá otras maneras de hacerlo. Una vez que esta U está determinada, podemos evaluar R y T con esto y tomar el valor absoluto. Ya tenemos nuestra cantidad de interés evaluada resolviendo ese problema. ¿Sí? Entonces, para hacer la solución numérica por el método de Galerkin continuo, nodal, lo que hacemos es un ansatz de polinomios de Lagrange ortogonales sobre este intervalo. Es decir, los definimos de manera estándar sobre -1, 1, pero los mapeamos a 0L y podemos evaluarlos como sea, ¿verdad? Nosotros queremos determinar este vector de coeficientes de manera que este ansatz está en el span de los polinomios ortogonales de Lagrange y que satisface que el operador, este operador actuando sobre ese ansatz es ortogonal al span, ¿no? Entonces, esa es la definición. Entonces, bueno, uno hace un procedimiento bastante estándar para resolver este problema y pegarle las condiciones de frontera tipo Robin, ¿no? Entonces, sustituimos el ansatz, integramos por partes, nos salen estos términos de frontera. Por lo demás, este bracket es el producto, sí, el producto, ¿verdad? Es la integral del producto. Entonces, luego, si nosotros colocamos el ansatz en la condición de frontera y multiplicamos respectivamente por estas cantidades, también podemos obligar a que el sistema cumpla las condiciones de frontera utilizando esta ecuación, ¿no? Entonces, nos queda un sistema lineal y ya lo resolvemos como mejor nos plazca, ¿verdad? Un método estándar para determinar los coeficientes del ansatz. Nada más que aquí una cosa que es muy importante, que a la hora de evaluar estas integrales, ¿sí? Estas integrales que denoto aquí sobre 0L, ¿no? Integral del producto sobre 0L, las hacemos con cuadraturas de Gauss-Lobato para obtener convergencia espectral en la solución del problema. Entonces, resolviéndolo con esta estrategia de método nodal de Galerkin continuo porque lo obligamos a que valga lo mismo en los puntos interiores de ese mallado, pues es estándar obtener 14 o 16 dígitos con números razonables de puntos. Es un problema muy fácil, ¿no? Pero lo tenemos por comparación con el método de Thomson Haskell-Thomson que describo a continuación. Entonces, para el modelo simular del modelo sustituto, uno tiene este método que es de una matriz de transferencia que se expresa como producto de S matrices de transferencia más simples que se hacen sobre los medios homogéneos que componen la pila de estos, ¿no? Entonces, hay una matriz global de transferencia se expresa como ese producto, ¿no? Entonces, como no voy a presentar los detalles de esto, solamente voy a poner algunas definiciones y escribir que esta es la forma que tiene la matriz local de transferencia. Y entonces, Bifam, Tuan y el servidor, bueno, escribieron una manera cerrada de calcularlos, ¿no? Entonces, ¿por qué es bonito? O sea, ¿cuál es la belleza de esto? Bueno, es un método muy usado, ¿no? Pero la belleza es que queda un método que computacionalmente es lineal, que
el error decrece cuadráticamente y que es válido para un rango muy amplio de frecuencias. Entonces, esa es la belleza de este método y por eso queremos nosotros ver, o sea, evaluarlo como un modelo sustituto comparado con el que es espectralmente convergente, ¿no? O sea, porque es lineal contra cúbico, ¿verdad? Entonces nosotros quisiéramos decir, pues, ¿cómo se van? O sea, ya sé que este es espectral, pero es cúbico, ¿no? Entonces queda... Cuando yo tengo que hacer muchas simulaciones de un modelo directo, yo siempre quisiera decir, bueno, es que si tuviera un modelo barato, lo usaría, ¿verdad? Porque este modelo se lleva 18 horas, 16 horas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un modelo que es barato, sí lo usaría y si quisiera saber bajo qué condiciones obtengo los mismos resultados o predice igual que el modelo caro. ¿Sí? Entonces, eso es la importancia de este tipo de métodos, aunque el ejemplo, admito que es muy académico, es muy sencillo, ¿verdad? Lo que estoy presentando, pero bueno, yo creo que sí ilustra a dónde queremos ir. Entonces, el modelo sustituto define un mapeo hacia adelante sustituto. ¿Sí? Si tenemos los parámetros de entrada, podemos evaluar el modelo sustituto y tener esta aproximación de la amplitud de la onda reflejada. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a referir en lo sucesivo a este modelo como modelo sustituto, o ya lo he dicho, y bueno, lo vamos a explorar computacionalmente, ¿no? Entonces, un primer análisis que uno pudiera hacer es un análisis estándar de sensibilidad, ¿sí? Donde uno pone el modelo simulado con el método continuo nodal de Galerkin con una alta resolución. Aquí no lo puse, pero puse 128 puntos y ya era como 14 dígitos correctos, más o menos. Y yo puedo hacer muestreo de un Latin Hypercube Sampling, se llama, no sé la castellanización, lo siento. Pero voy a tomar muestras de un hipercubo y con una cierta estrategia para que sea representativo de esa distribución uniforme. Voy a proponer una forma funcional para la MU, ¿sí? Los coeficientes los voy a tomar de este cubo con la frecuencia 5000 Hz y voy a ver conforme yo aumento el número de capas en el modelo de Haskell-Thompson, cómo la media y la varianza se van acercando, ¿no? Entonces, este es un análisis de sensibilidad muy sencillo, ¿no? Uno pudiera hacer otras cosas, pudiera, no sé, caos polinomial o método de Sobol o otras estrategias para hacer el análisis de sensibilidad. Para este caso, digamos que por la simplicidad del ejemplo, basta con esto, ¿sí? Y lo que se ilustra es lo siguiente, que cuando yo duplico el número de capas, gano un dígito aproximadamente en la aproximación de la media y la varianza de la simulación que obtengo con el método espectral. ¿Sí? Eso es como, digamos que en términos de simular del problema directo, se va... Intuitivamente se esperaba, ¿no? Sí, se esperaba eso, ¿verdad? Si no sucediera esto, todos estaríamos en aprietos, ¿sí? Pero sí está cumpliendo con eso, ¿no? El siguiente tipo de análisis es considerar un ejemplo publicado, ¿verdad? Donde uno toma frecuencias entre 1 y 10.000 Hz, esta forma funcional para la MU, el medio arriba, el semiplano arriba y abajo tienen estos parámetros,
Y bueno, vamos a tomar constante igual estas ρ en todo el espacio, solamente cambia la mu, ¿verdad? Y este es el tamaño que tiene. Esto lo tomé de un artículo publicado en Wave Motion en 2005 por un autor que se llama Baganaz. Entonces, como había que conseguirse un ejemplo, bueno, ya está publicado, ¿verdad? Vamos con este. ¿Sí? Entonces, un análisis muy sencillo muestra que conforme yo duplico, a ver, aquí quizás me convenga hacer más grandes uy, está haciendo lo contrario, ¿verdad? Quizá me convenga hacer más grandes estos para que se vea el orden de convergencia con respecto al número de capas, ¿no? Entonces se ve que eventualmente se vuelve 2, ¿no? Y el costo computacional de... Uy, parece que tiene voluntad propia. A ver. Uy. Bueno, no está cooperando. El costo computacional aumenta linealmente, como ya habíamos anticipado, porque poner una capa más es obviamente multiplicar por otra matriz de 2 por 2. Entonces, el costo es... formar las matrices también no es tan caro, ¿verdad? O sea, son matrices de 2 por 2, entonces el costo computacional aumenta linealmente, y esto es lo que les decía, ¿verdad? Aquí se ve 1000, 100 y 10 capas. Es comparado el Galerkin nodal continuo contra el método sustituto. Entonces, conforme aumenta la frecuencia, se ve que aquí está 10 a la menos 6, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 2. Entonces, cuadrático, ¿verdad? Solo que cuando tenemos 10 capas, aquí tiene unas cosas extrañas, ¿no? Pero digamos que con 100 capas ya se ve claramente que queda por abajo de 10 a la menos 4 para un buen umbral de frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos o creíamos de él, ¿no? A lo mejor ya no le creíamos mucho ya para 10 a la 4, pero sí queda, digamos, o sea, el error es cuadrático, ¿sí? Ya sabíamos de aquí, ¿verdad? Y aquí hace cosas extrañas como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos, digamos, un poco de análisis computacional del modelo sustituto para saber el costo computacional, el orden de aproximación, la estabilidad también, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decir lo que es el análisis bayesiano de un problema inverso. Yo tengo, como antes, parámetros y datos, ¿sí? Y voy a pensar que esos ambos están en RM y en Rn. Yo estoy en espacio finito, ¿eh? En realidad, ese mu de z debería ser una función y está definido en algún espacio de funciones adecuado, y el problema sería un problema de inferencia sobre un espacio de dimensión infinita. Y eso hay que tratarlo con cuidado porque hay una proyección sobre la dimensión efectiva, que es la dimensión del espacio informado por los datos. O sea, yo no puedo tener más información o más coeficientes que el orden del número de datos que tenga, ¿verdad? Pensando que todos los datos son informativos. O sea, porque puede ser que la dimensión del espacio informado por los datos sea aún menor. ¿Sí? Si los datos son malos, ¿no? Big data no significa big information, ¿verdad? ¿Sí? Hay poca información, ¿no? Que está distribuida sobre un cierto... Entonces, en este caso, de partida vamos a pensar que los parámetros de entrada de la mu están en RM. Entonces, yo puedo definir teóricamente esta distribución de probabilidad que resulta de integrar con respecto de todos los posibles datos. ¿Sí? O sea, yo puedo tomar esa distribución conjunta
¿Sí? Me faltó introducir eso, ¿verdad? Esta pi sub teta sub AR de estos dos argumentos es la densidad conjunta, la densidad de probabilidad conjunta de esas variables aleatorias. Y ya afirmé que son variables aleatorias. ¿Sí? Antes estaba diciendo que AR era escalar, pero sin pérdida de generalidad puedo decir, bueno, tengo varias observaciones y a eso le sigo llamando AR. Entonces voy a decir que este AR es un vector, sin pérdida de generalidad, ¿verdad? Y entonces, yo puedo integrar sobre ese AR y obtener una distribución marginal para los parámetros. Esa distribución, que solamente la conozco teóricamente, le voy a llamar la distribución a priori de los parámetros. ¿Sí? Es algo que está bien definido. Si, como variables aleatorias, teta y AR están bien definidas, que es condiciones muy generales. O sea, es decir, pues sí, o sea, es algo bastante estándar, ¿no? Entonces, esta densidad marginal está bien definida y a esa me voy a referir como la información a priori. Entonces, en la práctica, en la modelación, esa información a priori es el conocimiento previo que yo tengo sobre los parámetros de mi modelo, los que quiero inferir. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? La voy a sacar del análisis dimensional, ¿sí? La voy a sacar del contexto donde está definida mi ecuación diferencial. De ahí voy a tener esa información para proponer modelos de esta. En realidad, solamente es algo teórico que está ahí, ¿verdad? Pero yo lo voy a modelar. Entonces es un proceso de modelación proponer esa densidad. La distribución condicional que se define así, como este cociente, partiendo del supuesto de que esta densidad no es cero, nos vamos a referir a ella como la verosimilitud. Y es la verosimilitud de los datos dado algún valor de los parámetros. En problemas inversos con ecuaciones diferenciales, en general es una mala idea tratar de calcular los estimadores de máxima verosimilitud. O sea, no hacemos máxima verosimilitud porque el argumento es de la siguiente manera. Cuando hacemos un problema inverso con ecuaciones diferenciales, estamos tratando de invertir el proceso de integración que representa resolver la ecuación diferencial. Integrar es un operador compacto. Entonces, si ese operador tiene un rango de dimensión infinita, entonces no tiene un inverso continuo. Entonces tenemos que hacer otra cosa. En la teoría de problemas inversos a eso se le llama regularización del problema inverso. La contraparte estocástica de la regularización del problema inverso es justamente la inferencia bayesiana. Por eso hacemos inferencia bayesiana con problemas inversos. Porque estás yendo en contra del proceso de integración en la solución de la ecuación diferencial. Entonces, usando el teorema de Bayes, nosotros podemos escribir la probabilidad condicional inversa, que es la que realmente nos interesa. Es la distribución de probabilidad de lo que queremos saber dado lo que podemos medir. Y esta tiene más sentido, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto es la distribución de probabilidad de lo que medimos dado lo que queremos saber. Entonces está al revés, ¿verdad? La verosimilitud. Y esta, mediante la identidad de Bayes, pues sí queda en orden, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es que esta probabilidad marginal sea diferente de cero. Lo cual también tiene mucho sentido, porque si tú tienes datos que tienen probabilidad cero, pues como que no deberían de ser informativos, ¿verdad? O sea, si esos datos son así absurdos, pues no van a dar información,
¿no? Nosotros podemos también utilizar argumentos de teoría de la información para decir que este teorema de probabilidad inversa preserva la información. ¿Sí? Preserva la información en los datos y en la a priori. Entonces, ya teniendo esta distribución, nosotros podemos calcular, por ejemplo, el punto más probable o el valor esperado, ¿sí? Utilizando definiciones sobre esto. Entonces, vamos a ver cómo se hace la inferencia bayesiana con un modelo como este. Este modelo ya lo reconocemos, ¿verdad? Es el mapeo hacia adelante que viene de resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Este de acá. Entonces, si viene alguien de estadística va a decir, sí, este es un problema de inferencia. ¿Sí? Y si viene una persona de problemas inversos, vamos a decir, bueno, justo, ¿verdad? Quieres invertir el mapeo hacia adelante. Y si viene alguien de cuantificación de incertidumbre, te va a decir, cuidado porque este error, ¿sí? Aunque tú lo esquemáticamente lo pones como algo aditivo, es lo que representa, como dijimos antes, ¿verdad? El error que viene de la adquisición de datos, el error de las simulaciones numéricas y el error de la adecuación del modelo. Aquí, pensando en que estos fueran datos reales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esquemáticamente yo lo he puesto como algo aditivo, pero en realidad sería una M extraña que depende de teta y de E, ¿verdad? Pero podemos decir aditivo. Al cabo que nuestros ejemplos son académicos, ¿verdad? Donde estos son los datos como antes, y estos vamos a pensar que son, estos dos vamos a pensar que son independientes. Pudieran no serlo. Pudiera ser que los parámetros estuvieran correlacionados con el error en la observación. Puede suceder. ¿Sí? Tendríamos que proponer otra estructura aquí para el error, pero se vale. ¿Sí? Entonces este M es el mapeo hacia adelante. Vamos a pensar que nosotros conocemos la estructura de error, o sea, la densidad de probabilidad del error. Vamos a suponer eso. Pues eso lo tenemos que hacer analizando los datos. ¿Sí? O sea, de analizar cómo son esas ondas que se propagan en el subsuelo, nosotros deberíamos de ser capaces de elucidar estructura ahí. No es una cosa bastante estándar también teóricamente. Entonces, lo que resulta aquí es que los datos condicionales en que los parámetros tengan este valor tienen la misma distribución que el ruido, ¿verdad? Porque pues, si lo resto, queda el ruido del otro lado, ¿no? Entonces, la verosimilitud es la estructura del ruido evaluado en esta diferencia. Entonces ya tengo un modelo para la verosimilitud, ¿sí? De conocer la estructura del ruido en los datos. Entonces, un ejemplo sería que todo fuera gaussiano. Vamos a pensar que todo es gaussiano. Entonces, los parámetros son gaussianos y el ruido aditivo es gaussiano también. Entonces, tenemos que los datos, dados los parámetros, se distribuyen gaussianos como esto, pues justo lo que acabamos de decir aquí. ¿Sí? Y la posterior, que resulta de aplicar el teorema de Bayes, es algo que es proporcional a esta exponencial. ¿Sí? Y la gente que hace métodos de regularización para problemas inversos dice, justo lo que está en el argumento de esta exponencial es el funcional de Tijono, ¿sí? Que viene de escribir como un lagrangiano el problema de la discrepancia entre modelo y datos, se escribe como un funcional de mínimos cuadrados, presumiblemente aquí con una matriz de covarianza, o si son independientes es justamente la distancia euclidiana, con un peso aquí, y del segundo término, pues de decir que era gaussiano, sale ese término de penalización. Ya pudiéramos nosotros cambiarlo, pero seguiría siendo un funcional de Tijono, ¿sí?
Entonces, otra cosa que sale de regalo aquí, de decir que menos el logaritmo de la posterior es el funcional de Tijono, es que el parámetro de regularización es un cociente de varianzas. La varianza en los datos y la varianza en el parámetro. Entonces, nosotros tenemos una interpretación para el parámetro de regularización. ¿Sí? Aquí es un ejemplo muy sencillo, donde decimos que todo es gaussiano y que todo es independiente, pero es la manera más fácil de hacer la conexión entre los métodos de regularización y los métodos de inferencia bayesiana. Fíjense que si yo escribo solamente el funcional de mínimos cuadrados, ya dijimos que ese es inestable, ¿verdad? Ya la gente que ha hecho esto se sabe que eso es inestable y que se le pone una penalización para que tú penalizas la norma de la solución y te queda ese, ¿verdad? Y como puedes penalizar otra cosa. Y eso es justamente lo que decíamos antes, que uno tiene información previa sobre el parámetro que quiere inferir y lo modela en esta distribución a priori, ¿verdad? Del análisis dimensional, de la suavidad que deben de tener las soluciones, de toda información previa de la física que está en la ecuación de movimiento, ¿sí? De ahí deberíamos de ser capaces de modelar la distribución a priori de los parámetros que queremos inferir, lo cual es bastante sensato. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la receta para resolver un problema utilizando el paradigma bayesiano? Nosotros tenemos que proponer un modelo para la distribución a priori, porque sabemos que teóricamente está bien definida, ¿sí? Pero antes de colectar datos, pues nosotros podemos proponer un modelo, ¿sí? Antes de tener evidencia, nosotros podemos proponer un modelo de esa teta. Y justo lo que hacemos, ¿verdad? Luego, el mapeo hacia adelante y la información sobre los datos nos sirven para modelar la verosimilitud y luego elegimos un método numérico para explorar la distribución posterior resultante. ¿Sí? Como les decía, el método Markov-Chain-Monte Carlo es un método estocástico de colocación, similar a cuando colocamos puntos para calcular una integral. Aquí nosotros vamos a colocar de manera estocástica puntos para aproximar el soporte de esa distribución de probabilidad. Y eso es el Markov-Chain-Monte Carlo. Entonces, aquí está, voy a dar un salto un poco grande para decir cuáles son los resultados que voy a usar para el análisis de, o sea, aquí cierro el paréntesis sobre qué es inferencia bayesiana y ahora voy a hablar de la idea principal. La idea principal va como sigue. Yo tengo una distribución de probabilidad teórica asociada a la ecuación que estoy resolviendo. ¿Sí? O sea, pienso que mu está en cierto espacio de funciones, que todo está bien definido. Entonces, hay una distribución de probabilidad teórica, que yo no tengo acceso a ella, solo sé que está bien definida. Y yo tengo una que yo voy a construir simulando de mi modelo sustituto, ¿verdad? Sí. Entonces, en este manuscrito que está en Archive, que es con Andrés y con Miguel Ángel, con Andrés Cristian y con Miguel Ángel Moreles, nosotros mostramos que la distancia de variación total entre las dos densidades de probabilidad está dominada por esta expresión donde esto, k por h cuadrado, es en este caso el error que cometes al simular el modelo sustituto. ¿Sí? Esto tendría que ser para una frecuencia fija. ¿Sí? Esto es para una frecuencia fija. ¿Sí? Y esta k es el número de observaciones y sigma
es el valor esperado de la desviación estándar sigma que hay en los datos. O sea, esa desviación que hay en los datos también tiene a su vez una propia distribución y tiene un valor esperado. Ese valor esperado lo pones aquí. ¿Sí? Vamos a denotar H como 1 entre S, donde S es el número de capas que usas en el modelo de Haskell-Thompson. Entonces, nosotros quisiéramos explotar esto, ¿verdad? Porque estamos haciendo las cosas de manera correcta, ¿verdad? Poner los caballos adelante de la carreta, ¿verdad? Es decir, yo tengo una teoría vasta de métodos numéricos. Yo quiero que ese error numérico domine a la distancia entre la distribución de probabilidad teórica y la numérica. Si soy capaz de explotar esto, entonces yo puedo elegir H, que es el número de capas, de manera que esté tan cerca como yo quiera. ¿Sí? Entonces, esta es como la idea principal. Me voy a saltar todos los detalles, ¿verdad? Pero están en el archive. Como dice Pablo Padilla, el artículo está en proceso de rechazo, ¿no? ¿Sí? El error numérico en la simulación es así, ¿verdad? Como decía, esto ya lo exhibimos cuando hicimos el análisis numérico computacionalmente, pero lo hicimos, ¿verdad? Del modelo sustituto. Tenía un error cuadrático. ¿Ok? Entonces, si nosotros utilizamos este paradigma de probabilidad condicional para hacer discriminación de modelos, entonces, dada evidencia, nosotros podemos tomar la siguiente estrategia, ¿verdad? Es decir, yo puedo elegir la resolución del método numérico sabiendo cómo es su orden de aproximación, ¿verdad? Yo puedo hacer como selección de modelos, ¿verdad? O sea, ¿qué es selección de modelos? Es hacer momios, justo como las casas de apuestas, ¿verdad? Las casas de apuestas tienen especialistas en calcular momios, sean peleas de box, sean juegos de fútbol. Ellos tienen cálculos muy robustos, dada evidencia sobre cuáles son los resultados más probables. Algunas veces pierden, pero la gran mayoría de las veces ganan, ¿sí? Porque saben qué están haciendo. Entonces, nosotros podemos tomar la misma estrategia y hacer momios entre los modelos, ¿verdad? Los momios serían de la siguiente manera. ¿Cómo elijo la resolución del método sustituto de manera que los dos modelos, el numérico y el teórico, sean indistinguibles? O sea, tú dices, ahí sería como el número de capas. Exacto. O sea, ¿cuántas capas tengo que tomar para que las distribuciones de probabilidad sean indistinguibles? Entonces, nosotros podemos decir, utilizamos los factores de Bayes del modelo continuo y sustituto para definir este cociente. Este cociente es lo que usa la gente de bayesiana o de probabilidad condicional para construir los momios. Si ese momio si ese cociente se parece lo suficiente a 1, quiere decir que son indistinguibles, ¿sí? Digamos es 1 más epsilon y ese epsilon es más chico que 1 entre 20. Entonces ya son indistinguibles con un 90% de probabilidad, ¿sí? Y bueno, otra cosa que se muestra es que el valor esperado de lo que separa a los factores de Bayes de 1 es igual a esto. ¿Sí? O sea, mostramos dos cosas, ¿verdad? Una es que esta distancia entre distribuciones de probabilidad, entre densidades de probabilidad, está dominada por el error numérico, por un lado. Y por otra parte, que esa distancia también es igual al valor esperado de cuánto se aleja. Pero eso es muy fácil de ver, ¿verdad? Por la definición. ¿Cuánto se aleja de 1? Los momios.
O sea, el valor esperado de cuánto se alejan de unos momios. Entonces ya está, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, yo voy a pedir que esta expresión sea menor que 1 entre 20 y ya la hice. Pero esa está acotado por el error numérico. Entonces, yo con el que puedo hacer cuentas es con el error numérico. Si yo controlo el error numérico, sé que estoy acotando esto. Entonces ya está, ¿verdad? Porque yo tengo una manera de elegir la resolución. Aquí lo voy a decir ahorita. ¿Sí? Nomás me falta decir un ingrediente. Para el propósito de construir los ejemplos numéricos, yo voy a controlar la relación de señal a ruido. ¿Sí? La gente usa eso como un instrumento para saber qué tan ruidosos son los datos, ¿verdad? La relación de señal a ruido es la media de la señal o el máximo de la señal dividido entre esta desviación. ¿Sí? Y bueno, yo lo elijo igual a 100. ¿Sí? Que la media sobre todas las frecuencias de AR sea, dividido entre esto, sea como 100. Entonces, ese es el tamaño de ruido que yo lo pongo a los datos sintéticos para hacer este experimento. ¿Sí? Y las frecuencias para explorar las voy a tomar así, que son las mismas de Baganaz. Entonces, los datos los voy a usar los voy a crear con el método nodal de Galerkin continuo con 2 a la 7 puntos. ¿Sí? Y voy a pensar que estos datos pues, no tienen ruido, ¿verdad? O sea, realmente tienen todos los dígitos correctos. Entonces pongo este ruido y voy a explorar con esto, ¿no? Pero yo recuerdo esta figura y yo elijo un K0 que es subóptimo, de manera que esto se verifique. Entonces vemos que podemos resolver para K0 y decir K0 tiene que ser menor que esto. Es decir, que si yo tomo más de 100 capas, ya, ¿no? Estoy del lado correcto. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos, si este fuera conocido, yo podría tomar algo más fino, ¿verdad? En el preprint lo hicimos con resultados más finos para el problema de inferir los datos de Riemann con la ecuación de Burgers. ¿Sí? Entonces, uno quiere saber de qué tamaño es el brinco y dónde está el problema de Riemann para Burgers y ahí sí hay mejores, o sea, uno ahí conoce K. Entonces se ve un poco mejor. Pero aquí simplemente yo de esta figura, yo digo, bueno, yo puedo elegir ese mayor que 100 y ya estoy del lado correcto, ¿verdad? Porque recordamos que estamos a la izquierda de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Porque esa es la frecuencia más grande, ¿no? Aquí es 4000. ¿Sí? Entonces estamos a la izquierda de aquí. Sí, entonces yo estoy del lado bueno con más de 100. ¿Sí? Entonces, así se ve la diferencia con esto. Entonces, voy a explicar qué significa esto. Generamos 10 a la 4 muestras. Eso es prohibitivo con los modelos tan caros, ¿verdad? Pero generamos 10 a la 4 muestras del modelo sustituto. Como es lineal, pues sí, o sea. ¿Te refieres a trazas? Sí, no. Aquí lo que le llamo gráfica de traza es menos el logaritmo de la distribución posterior. ¿Sí? O sea, esta gráfica que está aquí son 10 a la 4 muestras en el régimen de estacionario. O sea, esto va a andar buscando dónde está la región de mayor probabilidad y ahí va a ser esa caminata. Yo generé 10 a la 4 muestras de eso como un diagnóstico de que estoy en un régimen estacionario.
O sea, yo sé que este muestreo está convergiendo en el sentido de distribución porque está confinado a una banda. De hecho, esa es una manera estándar de verificar que está convergiendo. Y hago aquí los parámetros son 3, 1 medio y menos 1 medio, y hago estas histogramas con esos, ¿no? Entonces quedan completamente pues, bien definidos. Aquí voy a graficar varias cosas. Esto es la verdad, es una línea negra y vemos que no está tan bien, ¿verdad? por el error. Aunque por la escala, digamos que sí está bien, ¿verdad? Más o menos una varianza es esto rojo que está aquí. Y nada más por buena medida puse la solución con evolución diferencial en verde aquí, ¿no? Entonces, la media condicional y la solución que obtienes con evolución diferencial pues son casi indistinguibles. La azul es el punto más probable. Se parecen bastante, ¿no? Sí, estos tres aquí. Y el comentario es de que si yo hiciera esto como un proceso de optimización utilizando evolución diferencial, solamente hubiera tenido el punto verde. Y luego me hubieran dicho, ¿y qué tan creíble es eso? ¿Sí? Al resolverlo con esta estrategia, yo sé que más o menos una varianza está aquí, ¿verdad? Entonces todo está metido ahí, la verdad y todas las predicciones. Y yo sé que es indistinguible, ¿verdad?, de la teórica porque me aseguré que la resolución numérica fuera así, ¿verdad? Y aquí muestro un ejemplo de un medio periódico. Esos son estos dos parámetros, 0.25 y 5, haciendo más chica cada vez la relación de señal a ruido. Entonces, ¿qué sucede? Que conforme hago más ruidosos los datos, se va haciendo más ancha la distribución de los parámetros hasta que eventualmente aparecen otras modas. Sí, hay otros mínimos locales. Ya sabemos que un problema como este tiene muchos mínimos locales, ¿verdad? Sí, nomás lo fuimos construyendo, haciendo los datos más ruidosos hasta que aparecieron las múltiples modas. Sí. Entonces, bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Dejo aquí esta discusión y estoy listo para tomar preguntas. Muchas gracias. Una pregunta para el caso del marcador de máximo a posteriori, Sí. donde salió la fórmula que era parecida a la del tipo equivalente. Sí. La elección del parámetro ahí, ¿cómo se hace? ¿Por interpretación o también por Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta y es una de las que enfatizan la diferencia entre la manera de pensar a la hora de hacer resolver el problema con el paradigma bayesiano o con el paradigma de regularización. Cuando yo hago regularización, típicamente aplico un principio de discrepancia, ¿verdad?, como moroso, para elegir cómo debería de ser la varianza en el término a priori, para decir cuánto peso le doy aquí a cada uno de los dos. ¿Sí? Aquí, en el paradigma bayesiano, hay dos cosas que se pueden hacer. ¿Sí? La primera es decir, cuando yo escribo el modelo estadístico, así como esta distribución posterior, lo que estoy haciendo es, con la misma autoridad que yo digo que esta ecuación gobierna la propagación de ondas, ¿sí? Con esa misma autoridad que yo digo, esa es la ecuación que modela la propagación de ondas, con esa misma autoridad yo estoy diciendo, esa es la priori. ¿Sí? Es modelación y modelación.
¿Sí? Entonces, la manera de pensar es esencialmente diferente. Pero esa es una respuesta parcial, porque otra cosa que tú puedes hacer es hacer un modelo jerárquico, donde haces, y esto es algo que está bastante bien establecido. Dices, voy a decir que sigma 2 también es un parámetro por inferir. Entonces voy a dejar que los datos me digan quién es. ¿Sí? Y eso se llama un modelo jerárquico. Y es más o menos equivalente al principio de discrepancia de Moroso. Sí. Pero antes de eso, tú debes de decir, ¿verdad? Ese es mi modelo. Entonces yo voy a decir, mi modelo es teta sigma igual a, sigma 2 igual a 1. O sigma 2 igual a algo. Pero también, si tú tienes esa inquietud, puedes hacer el modelo jerárquico. De hecho, es una buena idea en general. ¿Sí? Si no conoces ese parámetro, lo puedes poner como un parámetro por inferir y todo es robusto y consistente. ¿Sí? Muy buena pregunta. Yo tengo... en este caso el error al ser aditivo es como... Sí, resulta muy atractivo cómo se calcula la probabilidad likelihood. ¿La verosimilitud? Sí, la verosimilitud simplemente pasando a un lado y ambos deben de tener la misma distribución. Sí. Cuando el error no es aditivo, ¿cómo podemos estimar la distribución de la verosimilitud? Ajá. Bueno, ahí no hay una manera general, pero sí conocemos muchos casos. Por ejemplo, en algunos tipos de tomografía de emisión de partículas, no me acuerdo cuál, el ruido es multiplicativo y entonces no es la variable misma la que tiene el ruido aditivo, pero su logaritmo, ¿no? O a lo mejor es un proceso de conteo, entonces tú tienes una distribución discreta, como Poisson o negativa binomial o cosas así. Mientras estés en dimensión finita, tú le puedes imputar densidades de probabilidad. Sí. Sí, al final siempre, o sea, si es multiplicativo, el logaritmo lo separo y Sí. después debe de tener una distribución la cual va a aplicar. Sí. Sí. Y sobre el problema directo, en ocasiones estos métodos que siguen la estrategia de Thomson, Haskell u otras tienen problemas para resolver la frecuencia igual a 0. En este caso también se tiene algún problema. Bueno, nunca lo evaluemos en cero, pero sí tiene problemas. O sea, la expresión que queda para la matriz, estas sí tienen problemas en omega igual a 0. Sí. Yo siempre lo usaba con omega 0 lo impongo y hace que vale 1. Con un límite o algo así. Vale 1 y ya. Sí. Pero nunca la calculo. Me interesa la respuesta elástica. Ajá. Entonces la respuesta elástica sería con la frecuencia de 0. Sí. Y utilizando algunos otros métodos tienen problemas. Pueden evaluar muy bien otras frecuencias, pero ahí no. Sí, esta también tiene problemas. Sí. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias.